Y regresamos aquí a Contacto Informativo y mire, vamos a escuchar o vamos a también a platicar un poco de las noticias nacionales y para eso tenemos a Jesús Navarrete. Buenos días, Jesús. Buenos días, Jorge. Aquí encargado del área nacional de plano informativo. Jesús, ¿qué hay de nuevo en el ámbito nacional? Bueno, buenos días al auditorio. Antes que nada, pues bueno, hoy para esta semana yo creo que vamos a estar teniendo con mucha importancia, con mucha relevancia en medios, el tema de las elecciones que va a haber en 6 estados durante este año. Hay elecciones en Baja California, en Puebla, en Tamaulipas, en Aguascalientes, en Durango. Entonces hay más o menos 13 millones de ciudadanos llamados a las urnas en, este año que van a elegir a 148 cargos, gubernaturas, alcaldías, tal vez diputaciones locales. Entonces toda esta situación que se va a estar definiendo en este año pues tiene mucha relevancia, sobre todo porque bueno, pues empieza a haber críticas hacia el Ejecutivo Federal, hacia el Gobierno de la República, en el sentido de la posible intervención, ¿no?, en algunos procesos, sobre todo algunos muy en particular, como el caso de Puebla, ¿no?, donde va a haber pues una elección extraordinaria por el deceso en diciembre pasado de la gobernadora Erika Alonso. Entonces ahora hay de nuevo elecciones y pues hay ahí una controversia por la participación de nueva cuenta del candidato Miguel Barbosa de Morena, y bueno, pues también hay críticas hacia el gobierno federal sobre una posible intervención, ¿no? Hoy en su rueda de prensa matutina, López Obrador, el presidente de la República, decía que eso se acabó, que el Estado ya no interviene en los procesos electorales locales. Sin embargo, pues bueno, de parte de los partidos de oposición siempre habrá suspicacias y sospechas, ¿no? Entonces seguramente este tema va a estar por allí en boga durante la semana. Ya desde la Presidencia de la República se informó que no va a haber giras a estos estados en lo que duren los procesos electorales, para no despertar precisamente estas sospechas o estas suspicacias sobre una eventual intervención o una eventual participación por parte del gobierno federal para inducir el voto, ¿no? Que ya se habla de esto, ¿no? Con toda la política social que ha desplegado la nueva administración federal, ¿no? De que lo que se está buscando es, pues, digamos, forjar una nueva forma de clientelismo, ¿no?, que permita a Morena mantenerse en el poder, ¿no? Quizás será Puebla donde esté más en la lupa, ¿no?, precisamente por lo que pasó con la gobernadora, que lamentablemente falleció, como lo mencionas, en diciembre, y que vuelve a participar el candidato que fue muy señalado y muy criticado, y pues lamentablemente pues Morena lo volvió a postular, ¿no? Así es, ahí está yo creo que va a estar ahí el punto más fuerte en el estado de Morena, donde pues va a haber va a estar concentrado con mayor énfasis el foco nacional, digamos, ¿no? Ese es uno de los temas que vamos a tener esta semana. Y bueno, otros también es que hoy desde Tabasco el presidente de la República se supone que va a lanzar un esquema de protección a periodistas ante toda esta problemática que pues lleva a México ya viviendo varios años, ¿no?, donde los periodistas son víctimas de violencia constantes, incluso llegando a casos extremos como es el homicidio, y sobre todo también tomando en cuenta la impunidad en la que permanecen estos crímenes, ¿no?, que no han sido aclarados del todo y en los que todavía se sigue poniendo en tela de juicio si es la labor periodística la que lleva a esta violencia que se ejerce contra quienes desarrollamos esta profesión, o bien son cuestiones personales. Ha habido también en las últimas fechas algunos asesinatos de periodistas que, según las investigaciones de las autoridades, pues han sido vinculados con cuestiones personales, ¿no? Sin embargo, pues queda mucha oscuridad todavía acerca de lo que está ocurriendo y acerca de la violencia que están padeciendo los profesionales de la información, y entonces pues también ya hay por ahí una iniciativa más del gobierno, ¿no?, porque ya ha habido intentos de protección a los periodistas que pues los resultados siguen siendo cuestionables, ¿no? Sí, que siempre la crítica es que el mecanismo no es efectivo, ¿no? Te dan un botoncito y luego lo aplanas y ¿qué pasa? Exactamente. No, entonces ahora pues nuevas medidas, vamos a ver si estas sí funcionan, qué es lo que ocurre, porque bueno, pues siguen siendo asesinados periodistas en esta nueva administración, ¿no? Y bueno, pues para cerrar también otro tema, hoy el presidente de la República remete contra los expresidentes y reitera que Carlos Salinas de Gortari, dice, es el padre de la desigualdad, ¿no? López Obrador dice que durante el sexenio de Carlos Salinas fue donde se acentuó la desigualdad entre los mexicanos y donde pues algunos grupos de poder comenzaron a enriquecerse, ¿no? Entonces el presidente nuevamente lanza este juicio hacia los expresidentes, y tomando en cuenta que había prometido por allí una consulta para ver si había un juicio por corrupción
contra los exmandatarios, y bueno, pues ahora ya ha decidido, por un lado, aplazarla, pero por otro lado sigue atacando y manteniendo su discurso sobre la cuestión de la corrupción que según él prevaleció durante todo el periodo neoliberal. Y aparte tiene ahí a dos expresidentes panistas muy activos, ¿no? En las redes criticando todo lo que hace el gobierno federal. Ahí los tiene muy digamos, a pie de cañón. Efectivamente, hoy decía precisamente, ante una pregunta, decía que la mayoría de sus opositores señalan la corrupción que se registró durante el gobierno de Peña Nieto y, sin embargo, dice, no critican lo que ocurrió durante los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, ¿no? Entonces dice, la prensa fifí, dice él, los está un poco encubriendo o defendiendo, ¿no? Y también, hablando un poco de este asunto, recordad que por ahí el fin de semana el presidente se llevó el primer abucheo, ¿no? Sí. en el estadio de béisbol, ¿no? Y pues bueno, es un hecho, digamos, relevante porque anteriormente se habían llevado abucheos los de la oposición y ahora por primera vez... Y no habíamos visto, ¿no?, esta situación contra el presidente, que era muy común con la anterior administración. Es como la primera vez que sí es más notorio, ¿no?, este abucheo que recibió López Obrador. Exactamente, fue muy notorio. Incluso hasta creo que Felipe Calderón salió por allí a defenderlo en redes sociales. Dijo, hay que respetar la investidura presidencial, ¿no? Tal vez como una cachetada con guante blanco, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, López Obrador se lleva este abucheo y tuvo que incluso acortar su discurso porque pues no estaba teniendo una buena aceptación. Pues muy bien, ahí está la información nacional. Obviamente estamos muy al pendientes del tema de las elecciones, que es un tema que, como lo mencionas, Jesús, va a estar ahí en la agenda pública. ¿Va a ser el fin de semana las elecciones? No, estamos en el proceso de que se lleven a cabo. De que se lleven a cabo. Muy bien, pues ahí estaremos al pendientes del tema. Ahí está la información nacional.